no digo yo, sino di tú, iba a estar su esposa, porque sin su esposa nos decía que no es nada. Amén. Y su esposa lo mismo, pero no puede porque está pachuchilla. Juan Carlos, tiene unas palabras, luego nos va a decir algo también de un último libro que ha escrito. Pues tú me vas controlando. Aquí me pongo al lado. Pero, pues, hermano, muchísimas gusto de poderos ver. Y esto de jubilado, la verdad es que me viene muy largo, porque yo voy a seguir trabajando para el Señor. Entonces cada vez que me dicen, ¿te has jubilado? Digo, yo no, yo sigo sirviendo al Señor. Lo que vamos a trabajar de otra manera. Ya, gracias a Dios, Dios ha hecho una obra muy bonita con nosotros. Tenemos muchas iglesias, muchos hermanitos, todas están cubiertas. Y entonces puedo dedicarme a cuidar a pastores, a obreros, a formarlos y ir visitando mis iglesias, ¿no? Porque como decía el hermano, Dios ha hecho un milagro tremendo con nosotros. Es un Dios vivo el que tenemos, ¿verdad? Es un Dios vivo. Y nuestra iglesia no nació dentro de la iglesia evangélica. Éramos un grupo de católicos, de comunión diaria, de misa diaria, de una vida totalmente entregada a la iglesia católica. No hubiéramos escuchado a ninguno de vosotros que hubiera venido a hablarnos el Evangelio, aunque hubiera venido con la Biblia y con la verdad. El católico cerrado practicante no escucha porque piensa que la Santa Madre Iglesia tiene la total razón de todo, ¿no? Pero empezamos a leer la Biblia y un hermano de otra parroquia, católica también, nos dice, ¿por qué oráis con rezos de este tipo? ¿Por qué no hablas con Dios que estás vivo? Y aquel nos sorprendió y nos dijo que en su parroquia había recibido el Espíritu Santo hasta el cura. Y empezamos a investigar, a leer la Escritura. Y yo empecé a leer el primer libro que leía de la Biblia, porque los católicos leíamos un poco la palabra de Dios, muchas vidas de santos. Y cuando leo la Escritura, Hechos del Apóstol, quería comparar un beato de los buenos con el cristianismo que ponía en la Biblia. Y cuando empecé a leer Hechos del Apóstol en el capítulo 3, cerré aquello y dije, yo no me parezco en esto en nada. Señor, queremos nosotros recibir también el Espíritu Santo. Y le pedimos al cura la llave del sagrario para poder tener una vigilia y pedirle exactamente, queremos recibir el Espíritu Santo. Y allí estuvimos orando y Dios se derramó, querido, Dios se derramó, que Dios está vivo. Nadie nos había hablado de las lenguas, nadie nos había hablado del Espíritu Santo tal como lo conocen los carismáticos pentecostales. Lo siento, hermanos, los que no tengan este concepto. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y empezamos a hablar en otra lengua y a los 3 meses ya teníamos nuestra mente totalmente renovada, salimos de la iglesia evangélica y empezamos, de la iglesia católica, y empezamos a reunirnos en un monte, de ahí el nombre que tenemos. Los hermanitos, solo había una librería bíblica, la de Alfonso Moya, y nos veíamos todos allí para comprar libros. Nosotros también decían, en el monte se reúnen unos niños que vienen a comprar aquí, parece que son de los nuestros, pero no sabemos de qué cojean esta gente. Hermano, Dios es una maravilla con nosotros. El presidente de la FEREDE se enteró de cómo vivíamos. Algunos suecos, damos las gracias a los suecos, me han hablado de ti, Lennart Rodin y algunos otros suecos, vinieron, se asombraron, se maravillaron, vinieron al monte pensando que podía haber una capilla allí o cualquier cosita, ¿verdad? Y cuando llegamos allí le dijimos, puedes sentarte en la piedra que quieras. 4 horas de culto, todos menores de edad, yo de los mayores con 17 años, todos para abajo. Y Dios se derramaba. Cuando los hermanos salían de allí, los hermanos evangélicos de tiempo decían, Dios mío, ¿cómo esto puede hacer Dios con estos niños 4 horas de culto? Le dijimos, hermanito, ¿y tú no los podrías bautizar? Y usted está viviendo esto y no estáis bautizados. Llevamos varios años aquí en el monte y nadie nos quiere bautizar. Porque, amados, la iglesia no está como hoy. En aquel tiempo había unas luchas tremendas entre pentecostales, bautistas, los llenos del Espíritu Santo, los que están muertos, que no tienen vida, y nadie nos quería bautizar. Claro, si nos absorbía, porque éramos un grupo mayor que el que tenía muchas iglesias evangélicas, teníamos cerca de 70, 80 jóvenes allí, llenos del Espíritu Santo, con cultos de 4 horas,
sin ningún pastor, sin nadie que lo llevara, nada más la santa palabra de Dios, que es la que nos guiaba, pues, bueno, era maravilloso. Y hermano, Dios hizo un milagro y nos jubilamos, mi esposa y yo, porque ella ha estado trabajando conmigo, hombro con hombro, mano con mano. Ella es tan pastora como yo y hemos estado estudiando y haciendo todo juntos. Llevamos 44 años, porque con 20 años solamente el Señor me levantó de pastor. El mismo día que cumplía 20 años, tal como Dios me había hablado por sueño, yo te voy a levantar, yo te voy a usar cuando tengas 20 años. Yo no sabía lo que era. Y cuando me están poniendo las manos, viene Cardona, vienen ministros de fuera, los malagueños se asombran que para la iglesia del Monte que estamos alquilando, el primer local, viniera el fundador, el presidente de la Ferede, y ponen allí sus manos sobre nosotros y el Espíritu Santo me dice, ¿recuerdas qué día es hoy? ¡Hoy es mi cumpleaños! Sí, hoy está cumpliendo 20 años. Yo te dije que te cogería en mi obra. Entonces habré sido uno de los pastores más jovencitos que haya habido en Málaga. Me tuve que dejar barba. Me la he dejado hace unos meses. Siempre me conocían porque en nuestra iglesia teníamos un estatuto. Todos los pastores tienen que llamarse Juan Carlos. Porque coincidía que todos los pastores que nacían se llamaban Juan Carlos y habíamos 3 Juan Carlos. Entonces me decían Juan Carlos del bigotito, ¿verdad? Y hermano, 44 años hemos estado sirviendo al Señor, mi esposa y yo. Dios ha levantado muchas iglesias, tenemos muchas iglesias, muchos pastores, muy llenos del Señor, y estamos muy contentos y satisfechos de la obra que Dios ha hecho con nosotros. Y he traído algunos libritos que he escrito sobre la historia del Monte, de estos 44 años de pastorado, pues la he traído para mi gente. Si alguno quiere, pues ahora os digo cómo podéis conseguirla, ¿no? Y hermanos, cuando empezamos a abrir el primer local, y ya de pastor con 20 años, veíamos la división que había en la iglesia. Mira, nadie se hablaba. Iba a una iglesia bautista, te hablaba más de los pentecostales. Iba a la iglesia contraria y te hablaban más de los bautistas, que están muertos, que esto no tiene el Espíritu Santo. El otro, habla en lengua, tienen demonios. O sea, que estamos escandalizados. Es que pensamos que todos íbamos a pensar igual porque teníamos la misma Biblia. Imagínate un adolescente que lee la Biblia, lo entiende todo, y va a otro y dice, hermano, soy como tú. Y dice, no, tú hablas lengua, tú como vas a hacer como yo, tú tienes demonios. Soy como tú, no, que tú... Y así nos íbamos, y entonces empezamos a predicar y a trabajar por la unidad. Porque como no teníamos ninguna denominación, estamos registrados en Ferede, pero sin denominación, entonces empezamos a hacer los primeros desayunos de pastores en la iglesia del Monte. Teníamos el Nueva Málaga, ¿verdad? Venían todos con corbatas, chaqueta, pastoral, la Biblia gorda de pastores, ¿verdad? Buenos días, porque nadie se hablaba, es que robábamos ovejas, se hablaban mal uno de otro, y empezamos a tomar los desayunos pastorales allí. Ya con el tiempo se quitaban la chaqueta, ya venía, hicimos barbacoa y ahí empezó esto que tenemos ahora. Sí. Gracias a Dios empezamos a hacer también algunas barbacoas, etcétera, etcétera. Y empezamos a tener una revista que hacíamos la Iglesia del Monte, gratis para la iglesia, no había internet, no había nada de esto. Entonces una iglesia que se llamaba A la Iglesia en Málaga. Y se ponía la historia de todas las iglesias, desde las primeras que habían nacido, testimonios pastorales y todas las noticias que ahora decimos por internet, pues lo íbamos diciendo en la revista, ¿no? Si alguno las quiere, pues te la puedo mandar por internet, porque he querido hacerla de nuevo, son 200 hojas y poner una portada es caro, porque ya... Pero si alguno los quiere, yo te lo mando gratuitamente para que tú sepas cómo eran las primeras iglesias que empezamos. Juan Carlos, dinos algo del libro. Sí. Bueno, pues he escrito varios libros, Dios me ha dado la gracia de poder trabajar, he trabajado secularmente todos estos años de pastor, aunque tenemos algunos a tiempo completo de mis pastores, y entonces Dios me ha dado la gracia también de escribir algunos libros. Y el último que he escrito ha sido sobre cómo vamos a vivir la otra vida, cómo será la otra vida. Hablaba el hermano que nos presidía ahora, que gustaría estar allí con todos nosotros. Bueno, pues en este libro, ¿qué ocurre cuando morimos? He intentado plasmar un estudio bíblico sobre todo lo que dice la Escritura, sobre todo lo que hay allí, los ángeles,
los demonios, el cielo, cómo será todas las cosas, ¿verdad? Pues lo tendremos aquí por si alguno quiere usarlo. Es parte del material. Nosotros estamos preparando a pastores y a obreros en el ministerio y es una de nuestras asignaturas, ¿verdad? Pues hermano, la estamos vendiendo a 10 euros, pero aquí hay nada más siervos de Dios y lo vamos a dejar a 8 euros para que podáis tenerlo el que quiera, ¿verdad? Y la revistita sobre lo que ocurrió, el milagro de cómo Dios usado al monte, lo teníamos a 3 euros, lo vamos a poner a 2 para que el siervo de Dios pueda tenerlo. Pues hermano, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer trabajar estos 44 años, pero vamos a seguir, porque dentro de 3 años hacemos 50 años que ocurrió esto que he dicho del monte, y me gustaría que estuvieseis todos con nosotros. Vamos a orar porque como es realmente